Muy buenos días para todos. Declaramos la bendición de Dios sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, cada uno de sus familiares. Declaramos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en nosotros, por nosotros y en nosotros. Así que un abrazo para todos, declarando la cobertura divina en cada una de las actividades que tenga cada uno bien a realizar a lo largo y ancho de esta semana que se inicia hoy. Bueno, nosotros hablamos de que hay un inicio de semana laboral, por ejemplo, yo las clasifico, pero ciertamente el trabajo arduo, la parte laboral es todos los días. Todos los días siempre tenemos algo que hacer y aunque aparentemente estamos en descanso, siempre estamos haciendo algo. Fíjense, vamos a procurar en lo posible de terminar el tema que estamos estudiando el día de hoy. Cuando yo digo terminarlo, nunca los temas tienen un final, pero sí de repente una conclusión. No un final, pero sí una conclusión. Vamos a tratar hoy de concluir el tema que hemos venido hablando, que yo lo he llamado certificado de garantía. Por supuesto, usted abre un gran paréntesis y usted coloca certificado de garantía ¿de qué? Bueno, certificado de garantía de su gracia, certificado de garantía de su amor, de su bendición, de su prosperidad para con nosotros. En fin, usted abre un gran paréntesis y coloca todo. Yo lo llamo simplemente certificado de garantía. ¿Sobre qué base bíblica hice este tema? Lo hice sobre la base de el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 39, es decir, los últimos 12 versículos del capítulo 8 de Romanos, que les dije de antemano que lo leyeran con calma, porque ya algunos lo hemos leído, otros lo hemos estudiado, lo hemos analizado, pero siempre es bueno leerlo nuevamente para tener un conocimiento un poco más amplio de lo que Dios quiere decirnos en ese respecto. Fíjense, algo bien interesante que estudiamos. Yo voy a hacer un recuento hoy, tal vez un poco largo, pero al mismo tiempo necesario. ¿Necesario por qué? Porque cuando no estamos en el tema como tal, se pasan por alto muchas cosas. Pero, oído, voy a hacer un recuento lo más rápido posible. En Romanos capítulo 8, versículo 28 siguiente, hay una parte donde Pablo expresa lo siguiente. Antes, en todas estas cosas, y cuando habla de en todas estas cosas, vea bien los términos, es decir, dentro de la tribulación, la angustia, la persecución, la desnudez, el peligro, la espada, el hambre, en medio de ellas, Pablo expresa, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de qué, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta expresión, decíamos con anterioridad, de alguna manera responde a algunas de las preguntas que el mismo Pablo se hace en el contexto de esta escritura. ¿Cuáles son esas preguntas? Él dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? ¿Cómo no nos dará a nosotros todas las cosas si fue capaz de entregar a su propio Hijo? O sea, unas preguntas que Pablo se hizo, que nos hacemos nosotros hoy día,
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reconocer ese certificado de garantía que Dios nos ha dado. Por lo menos 5 preguntas se hizo Pablo y las respondió al contexto de lo que acabamos de leer. Ahora bien, este certificado de garantía, yo hice la siguiente pregunta y hoy la repito. ¿Cuál debe ser, del deber ser, mi actitud para que este certificado de garantía tenga fiel cumplimiento en mí? Entonces puse el ejemplo que cuando nosotros compramos un artefacto eléctrico, por lo general nos dan un certificado de garantía, pero al mismo tiempo nos dan el manual del fabricante, de la persona que fabricó el aparato. Él hizo un manual. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si seguimos el manual, las instrucciones del manual, la garantía en caso de algún desperfecto iba a ser cumplida si cumplimos con el manual. Entonces, el manual del fabricante nosotros lo tenemos. Ya usted sabe cuál es. Nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser más que vencedor? ¿En qué consiste ser más que vencedor? ¿Cuáles son las características de un más que vencedor? Y comenzamos a dar respuestas bien detalladas. Dijimos entonces que ser más que vencedor, entre otras cosas por supuesto, es vencer lo que me venció ayer, es vencer hoy lo que me venció ayer, es ganarle hoy a lo que me ganó ayer, es sanar hoy lo que me enfermó ayer y es derrotar hoy lo que me derrotó ayer. Por supuesto hay muchísimas variantes, pero dije esas 4 como para orientarnos y direccionarnos hacia lo que podemos hacer. También dije, oído con esto es importante que lo grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón. También dije que no es algo que procede del arte o de la magia, abracadabra, pata de cabra, no es algo que parte de la magia, sino que es algo que es el resultado de reflexionar, analizar, meditar y evaluar. Repito, reflexionar, meditar, analizar y evaluar. Pero cada una de estas cosas que ya mencioné tiene que hacerse con seriedad, con conciencia y con responsabilidad propia. Es decir, no puedo hacer un análisis irresponsable, sino con seriedad, conciencia y responsabilidad propia. ¿Cuál es el fin de esto? Voy entonces a reflexionar, a meditar, a analizar, a evaluar con seriedad, conciencia y responsabilidad propia aquellas situaciones que de alguna manera me vencieron ayer, para poder hoy tomar una decisión y redireccionar mis acciones para mejorar el resultado que obtuve ayer. Es así. O sea, es algo serio, no es, bueno, sí, vamos a reflexionar y no reflexiona, vamos a meditar y no medita, vamos a analizar y no analizan. Y si hacen una reflexión, un análisis o una meditación o una evaluación, la hacen así, tú sabes, por encimita, como evadiendo nuestra responsabilidad en el asunto. Y nosotros no podemos evadir nuestras responsabilidades, tenemos que ser serios y conscientes en nuestras responsabilidades, en lo que no sentirnos culpables, pero sí responsables de algo en nuestras vidas. Así de sencillo, ¿ok? Eso es lo que nos hace ser más que vencedor. Ser más que vencedor, escucha, no es ser autosuficiente, altivo, arrogante, soberbio, como muchas personas lo son. Soy más que vencedor. No, ser más que vencedor es considerar que la derrota de ayer forma parte de ese aprendizaje, de ese entrenamiento para obtener una victoria hoy y mañana.
¿Lo ves? Es saber que he sido predestinado de parte de Dios para triunfar de una forma absoluta, en grado sumo, independientemente de cuál sea la situación, sea una situación ordinaria o extraordinaria. Mi destino, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, es triunfar sobre esa adversidad. Por supuesto, siguiendo, se me da un certificado de garantía y un manual. No se le olvide el manual, porque a veces, no, eso tiene garantía. Eso tiene garantía de por vida. Sí, pero tiene garantía de por vida, pero siguiendo el manual. A nosotros nos gusta la garantía, pero no nos gusta el manual. ¿Ves? Una cosa... Eso es como la persona que pretende tener ganancias sin invertir en un negocio. Eso no da resultados. Si quieres obtener ganancias en un negocio, tienes que invertir. Pero que se puede perder la inversión. Es posible. Es posible. Por eso Dios nos da un manual del fabricante, por favor. Bien, entonces contestamos la siguiente pregunta. ¿En qué es ser más que vencedor? ¿En qué consiste? Y ahora vamos a hablar de cuáles son las características de un más que vencedor. Y yo les hablé de les he hablado de 3 características generales y que al mismo tiempo esas características generales tienen sus propias características internas, sus propias características, ¿ok? Eso lo hablamos, pero hoy voy a recordárselo. Voy a avanzar por el tiempo. Bien. Nos basamos en Números capítulos 13 y 14, que también se los recomendé que leyeran, para hablar de las características. La base fundamental es Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39. Sin embargo, hemos tocado otros textos bíblicos, en este caso, Números capítulo 13 y 14. Por supuesto, para la lectura, para saber de qué se trataba. Bien. Hablamos en ese entonces del escenario como tal. Hoy no voy a hablar del escenario, hoy lo que voy a hablar del reporte que trajeron los espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Los reportes de los espías que fueron a reconocer, incluyendo a Caleb y a Josué, era cierto. Yo les dije a ustedes que todo el informe era cierto. Ni Josué ni Caleb negaron el informe que trajeron los otros 10 espías. Pero hice énfasis en que dentro de las características internas, de la primera característica que debe tener, bueno, digo primera, por el estudio que estamos haciendo, puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero la que estamos manejando en primer lugar es poseer, anótelo, si no lo había anotado, anótelo, una visión diferente. Poseer, no es tener, es poseer, no es tener, es poseer, es distinto. Yo puedo tener algo y no poseerlo. Por ejemplo, yo tengo una mascota. ¿Tienes mascota? Sí, tengo una mascota, pero no la poseo. ¿Por qué? Porque es la mascota que me posee a mí. Hago lo que la mascota dice. La mascota se orina y yo salgo corriendo a limpiar el orine. Y la mascota la estoy tratando de corregir y no se corrige. Entonces eso significa que tengo una mascota igual que los que tenemos hijos. Tenemos hijos, pero no ejercemos autoridad sobre ellos. Ahí le dejo eso. Usted tiene que sobreentender lo que yo doy a entender, lo que yo quiero darle a entender. Fíjense. Entonces, primera característica, poseer una visión diferente. Poseer una visión diferente. Es decir, yo tengo y poseo la visión. No es que tengo la visión. Tengo una visión, aleluya. No, yo la poseo. Forma parte de mí. Entonces, Josué y Caleb poseyeron una visión distinta a la visión que tuvieron los otros 10 espías. Una visión distinta. Entonces ellos poseyeron esa visión. Esa visión se hizo parte de ellos. Y ellos pudieron diferenciar
lo que yo le explicaba con anterioridad, que es la diferencia que hay entre lo cierto y la verdad de Dios. Es cierto que había gigantes y edificaciones enormes en ese lugar, sí es cierto, pero la visión de Dios me hace superar lo que es cierto. La visión de Dios me hace la verdad de Dios me hace tener una visión diferente, porque la verdad de Dios es que Él me la había entregado. Te lo entrego. Entonces yo tengo que, lo que me hace tener una visión diferente es caminar conforme a la verdad presente de Dios y no conforme a lo cierto. Es cierto que hay rumores de esto, del otro, es cierto. Es cierto, ¿lo vas a negar? No, no lo puedo negar, pero yo poseo una visión diferente porque tengo la verdad presente de Dios. Entonces, lo cierto es una verdad circunstancial y existente, pero la verdad de Dios es lo que Él me da en revelación sobre esa verdad, eso que es cierto, que es una verdad situacional, una verdad existente, no la puedo negar, pero Dios la ve distinto, y al verla Dios distinto, me la muestra distinto, yo poseo una visión distinta a la visión del común denominador de las personas, con relación a cualquier cosa. ¿Lo ves? Entonces, otras características lo vemos en el versículo 30 del capítulo 13 de Números, cuando dice la escritura que Josué hizo callar al pueblo y le dijo: subamos, tomemos posesión, ¿viste? Posesión, de poseer, más podremos nosotros que ellos. Entonces vemos 4 características rápidamente. Número 1, silenciar. Características dentro de la primera característica, la característica propia. Yo quiero que usted vaya llevando esto secuencialmente, como de alguna manera se lo estoy tratando de explicar o procurando explicar. Hacer que todas las voces internas y externas sean silenciadas. ¿Lo ves? 2, subir de donde esos comentarios, esa situación existente me hizo caer, no importa cuán profundo sea, pero subir de ella, elevarme sobre ella. 3, tomar posesión, porque ya la posición la tenemos, que es ser más que vencedor. Entonces tomar posesión, ¿lo ves? Y 4, porque Dios ha dicho que más podremos nosotros que ellos, es decir, nosotros podemos más que la situación. Es la garantía de Dios, pero tenemos que seguir el manual. Segunda característica que hablamos fue tener un lenguaje diferente. En el capítulo 14 de Números, versículos 9, Josué y Caleb, después que los 10, que juntamente con los 10 habían reconocido la tierra, ellos trajeron un informe. Ellos hicieron daño al pueblo, hicieron un mal, de alguna manera, y Josué trató de corregir el mal. No le fue posible temporalmente, tuvieron que pasar muchísimos años luego. Y él dijo: la tierra, es cierto lo que ellos dicen, pero la tierra es en gran manera buena. Si el Señor se agradara de nosotros nos llevará a ella y nos las entregará. Oye, no sean rebeldes a lo que Dios quiere hacer, ni le teman al pueblo que en ella está. Nosotros nos los comeremos como pan, es ver las dificultades como alimento. Pero hubo una palabra, una expresión que luego la vamos a conversar un poco. Es que Josué dijo: su amparo, es decir, su cobertura, se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. Esa es una expresión espiritual extraordinaria. Cuando usted sabe que el amparo se ha apartado de algo o de alguien.
Ojo con eso. ¿Qué significa que el amparo se haya apartado de alguien? Voy a hacer un paréntesis. Esto no lo expliqué antes, lo voy a explicar ahora. Yo quiero que por favor preste atención a esto. Escúcheme. Nosotros, por lo general, decimos que respetamos la opinión de otras personas. Eso lo ha oído usted decir: no, vale, yo respeto tu opinión. No, yo respeto lo que tú dices. No, vale, o sea, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero te respeto. Y eso es como una manera de llevar la fiesta en paz, como dicen por allí. Y eso, si está mal o está bien, yo no lo voy a juzgar en este momento, pero sí quiero darles mi posición, no mi opinión, mi posición al respecto. Fíjate, yo respeto el derecho que tiene una persona de opinar sobre cualquier asunto, inclusive si me lleva la contraria. O sea, yo respeto el derecho que tiene esa persona de opinar y de decir las cosas. ¿Ok? Lo que no puedo respetar es el contenido de esa opinión si es contraria a lo que Dios en su palabra establece y yo tengo como verdad presente y como principio de vida en mí. Dirían en mi pueblo: ¿cómo te quedó el ojo, hermano? O sea, ¿cuál es tu posición ahora? ¿Te das cuenta? ¿Viste que es diferente decir: no, yo respeto tu opinión? No, espérate. Yo respeto tu derecho a opinar. Lo que no puedo respetar en tal sentido es lo que tú hayas dicho, si lo que tú has dicho va contrario a la verdad presente que yo manejo, a los principios divinos y universales que yo he tomado como míos. Yo no puedo respetar. Yo tengo que mantenerme firme, porque si no te la dejo pasar. No, yo me mantengo firme, discúlpame. No. ¿Ves? Sigo respetando su derecho a decir, pero no respeto lo que dijo, sino su derecho a decirlo. Son dos cosas distintas. ¿Lo ves? Eso fue lo que hizo Josué. Josué dijo: ellos tienen razón, pero lo que ellos están diciendo, aunque es cierto, no es verdad. Eso va contra. Por eso él le dijo: no sean rebeldes. Entonces yo quiero hoy decir aquí algo serio. Cuando lo que una persona, valiéndose del derecho que tiene de opinar, su opinión es ofensiva, es injuriosa, es blasfema, por decir algo, es calumniadora, entonces esa persona, el amparo que tenía, se va de ellos. Porque con nosotros, es decir, con los que tenemos una visión diferente y un lenguaje diferente, está el Señor. Quiera Dios que hayas anotado eso, por lo menos lo busques después. Pues no tengo tiempo de seguir hablando al respecto. Tercera característica. Estoy haciendo un recuento, pero te dije algo novedoso hoy. Espero que lo hayas agarrado y lo aprecies. Tercera característica. Está basada en Números capítulo 14, versículo 20 al 24, cuando el Señor le dice a Moisés que ha perdonado al pueblo conforme al dicho de él, pero ese pueblo ha tentado a Dios por más de 10 veces, y Dios le dice: mira, yo lo perdono conforme a tu dicho, pero te voy a decir algo: ellos no van a entrar a la tierra, ellos no van a poseer esa tierra, simple y llanamente porque me han irritado, me han faltado el respeto. ¿Ves? Dios está diciéndole: mira,
Yo respeto su derecho a opinar, a creer o a no creer en lo que yo les estoy diciendo. Pero como me han irritado, como lo que han dicho y lo que han hecho es contrario a lo que yo les establecí, ellos no van a entrar en la tierra. Punto, se acabó. ¿Ves? Fue un decreto de Dios. Ok. Entonces, pero él dice algo distinto. Él dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Entonces la tercera característica de la cual hablamos la semana pasada es un espíritu diferente. Poseer un espíritu diferente. Entonces, poseo una visión diferente, poseo un lenguaje diferente y eso me da como resultado poseer en mí un espíritu diferente, actuar diferente, pensar diferente, tener una actitud ante las circunstancias diferente al común denominador de las personas. Ahora bien, las características propias de ese espíritu diferente las estudiamos en Daniel capítulo 6. Y fueron varias. Por el tiempo voy a acelerarlas. Número 1, ya vimos, les recomiendo leer capítulos para los que no estuvieron el domingo pasado el capítulo 6 de Daniel. Allí va a encontrar una historia maravillosa y una historia que a grandes luces habla de cómo Dios se glorifica sobre aquellos que de alguna manera creen, confían y esperan en Él. Así, creer, confiar y esperar. Entonces vemos allí que ese espíritu diferente está conformado dentro de ese hombre más que vencedor, que no tenía vicio, era hallado sin falta, era fiel y hacía las cosas de manera diferente, aunque estas cosas fueran en contra de un decreto, de una ley, de un edicto, tal como lo hubo en esa oportunidad del rey. ¿Por qué? Porque tú te mueves cuando... Aquí es donde nos falta muchas veces la personalidad de ese espíritu diferente, porque cuando las cosas están marchando bien, nosotros somos gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene algo que colida, que choca, que va en contra de los principios que nosotros manejamos, nos rascamos la cabeza. ¿Será que le hago caso al alcalde? ¿Será que le hago caso al gobernador o le hago caso? Entonces comenzamos a divagar si hacemos caso. No, amigo, mire, si colida contra lo que Dios ha establecido, punto. Mire, no coincide. Hermano, busco en mi manual del fabricante y veo que no, que mira, esas no son las instrucciones que me dio el manual del fabricante. Entonces vienen otras instrucciones sobre esta. No, voy a perder la garantía. ¿Ves? ¿Lo ves? El certificado de garantía tiene validez eficaz y eficiente o eficiente y eficaz cuando seguimos las instrucciones del manual del fabricante. Sencillito como eso. Les nombré en esa oportunidad Esther capítulo 3 versículo 8. Por cierto, Esther está en la Biblia. ¿Vio? Es uno de los libros del Antiguo Testamento. En ese libro de Esther, capítulo 3, versículo 8, establece lo siguiente. Oído, ¿por qué? Porque yo me afianzo en esto. Primero en lo que hizo Daniel. Daniel dieron un edicto y cuando él supo que el rey lo había firmado, él dijo, bueno, señor rey, usted pudo haber firmado el edicto, pero ese edicto va en contra de mis principios. Y como va en contra de los principios que Dios me estableció en el manual del fabricante para yo poder mantener mi certificado de garantía, debo hacer lo que me dice el manual del fabricante y no el edicto que usted hizo o que usted firmó. Sencillito como eso, hermanos. Sé que no es fácil, pero es lo que me hace tener un espíritu diferente. Fíjate, en Esther capítulo 3, versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, fíjate esto, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, ¿ves?
y sus leyes, es decir, sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Es decir, ellos tienen unas leyes diferentes. Yo lo leería en este tiempo y diría, mira, ellos tienen un manual de instrucciones distinto. Entonces tú dirías, no es que sea lo que pasa es que el manual de instrucciones que yo tengo es el que me garantiza la eficiencia y la eficacia del certificado de garantía. Entonces, entonces él dice, y no guardan las leyes del rey. ¿Por qué no guardaban las leyes del rey? Porque las leyes del rey colidaban contra las leyes que ellos tenían en sus manos. Ellos revisaban, decían, no, este hombre me está diciendo que robe, que me corrompa. Y aquí en la ley el manual del fabricante me dice, no robarás. Entonces quiere decir que si aquella me permite ser un corrupto, esta me lo prohíbe. Entonces, ¿cuál de las dos voy a obedecer? ¿Sigo el común denominador de la gente, corrupción tras corrupción más corrupción? ¿O me detengo de pie y digo, no, cero corrupción, en contra de la corrupción, porque el manual del fabricante me dice que no es así para yo poder mantener mi certificado de garantía? Otra de las características propias de esa característica general, que es tener un espíritu diferente, es que llega un momento que nadie puede ayudarte. Tus influencias no te pueden ayudar. Tus amigos no te pueden ayudar. Por muchas personalidades que estén en eminencia, no te pueden ayudar. Otra característica que vimos la semana pasada es servirle a Dios continuamente. Fíjate, continuamente, sin interrupciones, sin importar las situaciones adversas. Y que los mismos que estén en eminencia puedan decir, esta persona le sirve a Dios continuamente, no hace interrupciones. Ni días de fiesta, ni días feriados, es continuo. Otra característica, ser hallado inocente. Y yo les explicaba que delante de Dios tú y yo somos hallados inocentes porque hubo un hombre que fue hallado culpable, ¿ok? Fue hallado culpable por las leyes y los juristas de aquel entonces, llamado Jesús, cuyo delito, entre comillas, fue castigado en la cruz, y por medio de la sangre derramada en esa cruz de un inocente, todos los que ejercemos fe en ese sacrificio somos hallados inocentes delante de Dios. Por eso Pablo dijo, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará? Somos hallados inocentes, señores. Así que no acepte culpabilidad ni nada. Acepte sus responsabilidades, pero no acepte culpabilidad ni condenación ni nada por el estilo. ¿Ok? Otra característica es tener confianza plena en Dios, como la tuvo el señor Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones. Él tuvo plena confianza de que Dios de alguna manera lo iba a salvaguardar, y así fue. Y por último vimos en esa oportunidad que la prosperidad de Dios en nosotros, los más que vencedores, está garantizada indistintamente de cuál sea el gobernante de turno. Es decir, no importa quién esté gobernando, no importa quién maneje las finanzas, quién sea el ministro de Economía y Finanzas, quién sea el director del Banco Central de Venezuela, indistintamente de eso, indistintamente de cómo esté el dólar, el euro, el yen, el yuan, indistintamente de cómo estén las monedas que de alguna manera directa o indirecta se muevan en el país, nuestro destino, para los más que vencedores que tenemos un lenguaje, poseemos una visión diferente, un lenguaje diferente, un espíritu diferente, es prosperar indistintamente de cuál sea el gobernante de turno, establecido por Dios en su palabra. Bien,
Imagínate tú, un recuento generalizado, pero para que no quede ni la menor duda de lo que significa realmente ser más que vencedor y ese certificado de garantía que Dios nos ha extendido a todos y cada uno de nosotros. Bien, escuchemos esto. La cuarta característica, oído, la baso en el capítulo 14 de Josué, de los versículos 6 al 15, es decir, los últimos 10 versículos del capítulo 14 de Josué. Ahí voy a basar la cuarta y la quinta característica con la cual voy a concluir este estudio de certificado de garantía. Como le dije antes, certificado de garantía ¿de qué, pastor? Usted le pone ahí de su gracia, de su favor, de su amor, de su prosperidad, de su bendición, de su salud. Usted le pone ahí lo que usted quiera. Pero lo cierto es que es un certificado de garantía. Por supuesto, hay que seguir el manual. Interesante, ¿verdad? Bien. Ok. Vamos a recordar algo rápidamente. Josué es quien sustituye en el liderazgo al señor Moisés una vez que él fallece. Y se le da la responsabilidad adicional de repartir las tierras en un futuro. Ese es el compromiso de Josué. Entonces, cuando usted lee el capítulo 14, y usted lo va a leer con calma, establece allí que la tribu de Judá vinieron en Gilgal, a donde estaba el señor Josué, y Caleb toma la palabra. Y yo quiero que notes las expresiones que utiliza Caleb, porque a veces nosotros, dentro de una falsa humildad, no queremos hacerlo, pero fíjate lo que hace Caleb. Caleb se le acerca al señor Josué y le dice: tú sabes. Comenzamos con la cuarta característica general de un más que vencedor, que tiene sus propias características, por supuesto. Entonces, la cuarta característica, ya te voy a decir qué nombre le voy a dar. Él le dice: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés con relación, él se pone primero, dice, a mí y a ti. Tú lo sabes. Allá en Cades Barnea, Moisés dijo algo para ti y para mí que Dios se lo había dicho. Tú lo sabes. ¿Ok? Tú sabes lo que Dios dijo con relación a mí y a ti. Sigue diciendo, oído, yo era, primero allá dice a mí, un yo tácito incluido. Segundo dice, yo era. ¿De quién está hablando? De él mismo. Hay personas que dicen, hay que tener cuidado con esos predicadores que hablan de sí mismo. Claro, hay que tener cuidado porque si eres predicador no es para hablar de ti mismo, si eres predicador es para hablar de Cristo, de Jesús, cristocéntrico y todo lo demás. Pero tú puedes hablar de ti mismo cuando vas a hablar de lo que Dios ha hecho contigo, de los testimonios que de alguna manera tú puedas tener. Eso no es pecado, eso no es malo. Ahora, cuando la persona dice, yo hice, yo tengo, yo tal que soy, por ninguna parte aparece Cristo, esa es otra cosa. Pero, por favor. Entonces, fíjate, primero le dice a Josué, tú sabes lo que Dios dijo. Con relación a mí, pues. Yo era de 40 años cuando fui enviado a reconocer la tierra. Yo. ¿De quién está hablando? De él. Y luego dice, yo traje noticias al señor Moisés conforme las sentía en mi corazón. Yo lo traje. ¿De quién está hablando? De él. Ya Caleb
ya no es lo que era para muchos porque empezó a hablar de él. No, yo voy a hablar de mí porque yo voy a defender mi posición. Yo voy a defender lo que yo he hecho en los últimos años. Tú sabes lo que el Señor dijo. Yo era de 40 años. Yo traje. Mira lo que dice. Mis hermanos hicieron desfallecer al pueblo, pero yo cumplí. ¿De quién está hablando? Por Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Él. Está testificando. Está recordándole a Josué que su meritocracia, pues, por así decirlo. Nadie puede superar los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que este Señor, que lo hemos tomado como un ejemplo en ser más que vencedor al Señor Caleb, basándonos en el capítulo 13 y 14 de Números y ahora basándonos en el capítulo 14 de Josué. Él está hablando de él. Y él dice, yo cumplí. Caleb, en el versículo 9, le recuerda a Caleb lo que Moisés dijo de parte de Dios con respecto a él. ¿De quién está hablando, señores? De él. Está mostrando por así decirlo, sus propios principios. Y luego dice, versículo 10 dice, Dios el yo tácito, Dios me ha hecho vivir estos 45 años. ¿De quién está hablando? De Él. O sea, Él está haciendo como un pequeño resumen en 3 versículos, está haciendo un resumen de 45 años. Dice, tú sabes lo que Dios dijo. Yo era de 40 años cuando reconocí la tierra. Mis hermanos hicieron a desfallecer el pueblo, pero yo cumplí. Espérate un momento. Yo vengo aquí con moral a decirte que el certificado de garantía me es válido simple y llanamente porque yo he cumplido con el manual del fabricante. Así que quiero la garantía. Quiero la garantía. ¿Cuál era la garantía? Que le entregaran la tierra, lo que le correspondía. Luego dice el versículo 11. Yo, ¿de quién está hablando? Yo estoy tan fuerte hoy, es decir, a los 85 años, como ayer a los 40. Este hombre era un bárbaro. Fíjate, él está hablando de él, por Dios. Él no está predicando a Jesucristo. Porque él viene a reclamar en la tierra lo que le corresponde. No en el cielo. El mar de cristal y la ciudad santa. No, él no estaba reclamando ciudad santa, ni idea tenía que eso existía. Él no sabía nada de eso. Él lo que estaba reclamando en ese momento es que Dios le había dicho. Y como Dios trabaja con hombres y a quien puso al frente como líder en ese momento después de Moisés fue a Josué, él vino a hablar con Josué. Le dijo, mire, brother, le voy a decir algo. Pasaron 45 años y yo vengo por lo mío, por lo que se me dijo. Y no dijo nada contrario a derecho, no dijo nada contrario a la palabra. Todo lo que dijo fue conforme a lo que Dios había establecido. Él no se salió del manual del fabricante. Él venía a reclamar que él tenía un certificado de garantía, que era la palabra de Dios, y que él tenía un manual del fabricante, que a lo mejor no lo tenía escrito como lo tenemos nosotros hoy, pero sin embargo él lo retuvo. Entonces, ¿cuál es la característica, pastor?
general que podemos ver para darle continuidad a este tema del certificado de garantía, de cuáles son las características de un más que vencedor. La número 4, yo la llamé fortaleza, anótala, y voluntad inquebrantable. ¡Ja! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Ja! Fortaleza y voluntad inquebrantable. Habían pasado 45 años. Yo tenía 40. Ahora tengo 45. Pero Dios me ha hecho vivir estos 45 años. Y me siento tan fuerte como cuando tenía 40. Para la guerra, para salir, para entrar. ¿Qué te pasa? Entonces, número 1, poseer una visión diferente. 2, un lenguaje diferente. 3, poseer un espíritu diferente. 4, poseer una fortaleza y voluntad inquebrantable. Que el tiempo no quebrante. Porque la gente cuando cumple los 50, ¡ay, ya para qué! Ya tengo 50. Y como la sociedad a los 50 ya es un viejo, y a los 60 ya es un anciano de la tercera edad, y lo reflejan con un bastoncito. Y eso es lo que dice el común denominador de la gente, pero la visión de Dios es distinta para contigo y para conmigo. Si posees una visión diferente, si posees un lenguaje diferente, si posees un espíritu diferente, en la cuarta posición es poseer una fuerza, una fortaleza y una voluntad inquebrantable. Que no la quebranten los años, sino que te mantengas firme en lo que Dios ha establecido. Esa es la cuarta característica. Ahora, por supuesto, esa cuarta característica tiene sus características internas. Yo te hice grosso modo lo que hizo Caleb, pero vamos a desglosarlo desde nuestra perspectiva acá en el siglo XXI, año 2025. Fíjate, ¿cuáles son las características de esa fortaleza, de poseer una fortaleza y voluntad inquebrantable? ¿Cuáles son? Número 1, anótalas. Saber y retener lo que Dios ha dicho de mí. Oh, ¿y qué es lo que ha dicho Dios de mí? Antes, en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores de la tribulación, de la angustia, de la desnudez, del peligro, de la espada, del hambre, de la escasez. Por lo cual estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo debo saber y retener como hizo Caleb. Él sabía lo que Dios le había dicho y durante 45 años lo retuvo en su mente. Y pasaba el tiempo. Imagínate, ¿sabes lo que son 45 años, brother? Y pasaba el tiempo, y wow, ¿y cuándo se va a dar esto? Y Dios mío, y pasaba el tiempo, pero tú seguías insistiendo porque Dios te entregó algo, un certificado de garantía y un manual instructivo. Y el hombre ahí, firme. Entonces el hombre supo retener lo que Dios había dicho de él. Entonces yo hoy te digo, dentro de esta cuarta característica, que es la fortaleza, poseer una fortaleza y voluntad inquebrantable, es saber y retener lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Número 2, saber que lo que te hace estar firme hoy ante cualquier circunstancia es creer, confiar y esperar en lo que Dios ha dicho de ti. Hermanos, 45 años. Y el hombre dijo, Dios me ha hecho vivir estos 45 años.
Entonces, poseer una fortaleza y una voluntad inquebrantable. Vino la lluvia, la soporté. Vino el calor, la soporté. Vino el otoño, vino la primavera, vino la angustia, vino la tribulación, vino la ansiedad, vino la escasez, vino la desnudez, vino el peligro, vino la espada. Pero en medio de todas esas cosas yo me hice más que vencedor, porque poseo una fortaleza y una voluntad inquebrantable. ¡Wow, hermanos! Eso es para decir un gloria a Dios. Número 3, la tercera característica de esta característica general es que lo que digas, lo que hables, lo que expreses, sea conforme a lo que tu corazón en Dios te ha hecho sentir. Ojo con esto. Ay, que Dios me hizo sentir en mi corazón. Por ahí se la pasa un poco de gente sintiendo. Entonces, pero eso no lo dijo Caleb. Caleb dijo, yo traje noticia conforme a lo que sentí en mi corazón. Pero lo que sentí en mi corazón no fue otra cosa que lo que Dios había dicho. ¿Ves? Es decir, lo que él sentía en su corazón. Cuando tú digas algo que sea conforme a lo que sientas, lo que sienta tu corazón en Dios. Es decir, que sea conforme a la verdad revelada, diferente a una verdad real. Por Dios. Cuarto, aunque otros hagan desfallecer al pueblo, llenándolos de miedo, el infierno, las 7 pailas del infierno, el lago que arde con fuego y azufre, y todas esas cosas, aunque otros con su lenguaje hagan desfallecer al pueblo, tú hagas lo que hizo Caleb, tú y yo podamos cumplir llevando la verdad presente de la gracia y el favor de Dios en este tiempo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Otros hacen desfallecer al pueblo. Hay gente que está dentro de la iglesia con un miedo al infierno, con un miedo al diablo, Yo sentía que algo me perseguía. Y yo me fui a acostar y sentí que algo se acostó conmigo. Oye, se acostó mi esposa, pues. Entonces, aunque otros hagan desfallecer al pueblo, llenándolos de miedo, que tu reporte sea un reporte que llene, que los anime, que no les haga quitar su responsabilidad, por supuesto. Vuelvo a repetir, certificado de garantía, manual de instrucción. Certificado de garantía, manual de instrucción. Sigamos rápido. Quinta característica de esta característica general. El señor Caleb dijo, Dios me ha hecho vivir estos 45 años. Pues yo quiero decirte que Dios nos hará vivir el tiempo que Él estime con la misma fuerza, con la misma fortaleza hoy que la que tuvimos ayer. Escribe eso. Anota eso. No estamos jugando. El Caleb dijo, Dios me ha hecho vivir estos 45 años. Ahora tengo 85. Con la misma fuerza que tenía ayer a los 40. Es decir, puedo entrar, puedo salir, puedo ir a la guerra. Entonces yo quiero decirte que traído en este tiempo, cuando nosotros poseemos una fortaleza y una voluntad inquebrantable, Dios nos hace vivir el tiempo que Él estime, porque es Él, dice la Escritura, que en sus manos están nuestros tiempos. Entonces Dios nos hace vivir el tiempo que Él estime con la misma fortaleza hoy que la que tuvimos ayer. Escribe eso ahí.
y pega un grito ahí, diga aleluya y dé la gloria a Dios y diga Abba Padre y brinque y salte, lo que usted quiera hacer. Entramos ahora a la quinta característica general porque el tiempo está corriendo. Escucha. La quinta característica. ¿Cómo lo llamamos? En el versículo 12 del mismo capítulo 14, el mismo Caleb le dice a Josué, mira lo que le dice, dame, pues, ahora este monte. Dame pues ahora este monte. Es decir, el hombre no fue a rogar, no fue a suplicar. ¿De quién habló? Tienes que hablar de Jesucristo, mi hijo, primero. No, él habló de él. Él habló de sus méritos. Él lo que fue a reclamar con el certificado de garantía en sus manos. Él habló, escucha esto, con el certificado de garantía en sus manos. Él llevó el manual de instructivo. Y en el manual de instructivo dijo, ¿sabes qué? Mientras el pueblo, mientras aquellos hicieron desfallecer al pueblo, yo cumplí. Mientras aquellos hablaron tal cosa, yo tuve un lenguaje diferente. Mientras aquellos hicieron esto, yo tuve un espíritu diferente. ¿Sabes qué? Yo poseo una visión diferente. Y comenzó a hablar. Comenzó a decir de él. ¿Para qué? Para darle validez a su certificado de garantía. Ahora fíjate. Dame pues ahora este monte. Y yo les digo esta característica. Es poseer y ocupar la posición de rey. ¿Viste? Él llegó y dijo, dame. ¿Qué le iba a pedir? Dame pues este monte. Es decir, ya lo que Dios me había prometido. O sea, él no pidió ni más ni menos. Él no fue a pedir algo conforme a sus caprichos. Él no fue a pedir, no, dame lo que tú dijiste que me ibas a dar. La posición de rey es, ocupar la posición de rey es pedir, por así decirlo, demandar, voy a decirlo de otra manera, es demandar lo que Dios ya te ha dicho que te iba a dar. Es poseer y ocupar la posición de rey. Y desde esa posición, oído, y desde esa posición reclamar y ordenar lo que es tuyo conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Lo ves? No es capricho, no es que yo me encapriché en algo y nos volvemos como niños malcriados. Dame, yo quiero. No se trata de eso. Se trata de que yo, después que he analizado estas cuatro posiciones, mejor dicho, estas cuatro características de ser más que vencedor, las voy a repetir rapidito. Después que yo llego a la quinta, que pudiera ser la primera, pero la quinta, conforme al estudio que hemos seguido de Caleb. Y él posee y ocupa la posición de rey. Y desde esa posición, él reclama y ordena lo que Dios estableció para él. No le dijo a Josué, quiero que me dé el monte Everest. No. El cerro, no. Yo no quiero el monte Everest porque ese no se me dijo que se me iba a dar. Yo quiero, no sé, el cerro El Ávila, porque fue el que se me dijo que se me iba a dar. ¿Ves? No es extralimitarme e ir más allá. No, es que Dios dijo para Caleb esto, para él y para su familia. Y entonces él vino con el certificado de garantía, con el manual de instrucción, a decir, yo he cumplido lo que el manual de instrucciones dice para que mi garantía tenga validez. Así que dame pues ahora este monte. Qué bien, anote allí para que le recomiendo a leer. Daniel capítulo 3, versículo 19, Daniel 6, 17
y Primera de Corintios 10:13. ¿Qué usted va a leer allí? Que aunque seamos más que vencedores, no nos eximen de pasar por situaciones difíciles. Lo que nos garantiza es que el ser más que vencedores es que ya tenemos el 70 o 75% de esa adversidad ganada. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que el Padre mismo, juntamente con la tentación, te da la salida para que puedas resistir. Eso es ser más que vencedor. Concluimos entonces, mis amados hermanos, este tema que lo llamamos certificado de garantía. Usted abre un paréntesis y coloca certificado de garantía de su gracia, certificado de garantía de su gracia y de su favor, de su amor, de su benevolencia, de su prosperidad, de su... Usted le anota allí lo que usted quiera, pero es un certificado de garantía que, ojo, tiene un manual de instrucciones. Concluimos. Las características generales de ser más que vencedores, que cada una tiene sus propias características ya explicadas en este tema, son, número 1, poseer una visión diferente. 2, poseer un lenguaje diferente. Eso me trae como consecuencia la tercera, que es poseer un espíritu diferente. Entonces poseo una visión diferente, poseo un lenguaje diferente, poseo un espíritu diferente. Eso me trae como consecuencia poseer una fortaleza y una voluntad inquebrantable, no la quebrantan los años. Y quinto, esa es cuando poseo una fortaleza y una voluntad inquebrantable, producto de poseer un espíritu diferente, un lenguaje diferente y una visión diferente, me da como resultado que ahora voy a poseer y ocupar mi posición de rey. Y en la posición de rey voy a demandar, voy a ordenar todas aquellas cosas que ya Dios preparó de antemano para mí. Lo declaro más que bendecido bajo la cobertura divina, la gracia y el favor de Dios, su gracia y su favor, su amor incondicional. Y el próximo domingo nos vemos con otro tema, porque ya este de hoy lo concluimos. Fueron 3 puntos bien interesantes, o mejor dicho, 3 domingos hablando de este tema, certificado de garantía, declarando que usted lo revisa con calma, aparte de todas las revisiones que le hemos hecho en estos días, y eso se va, no tan solo lo va a saber, sino que lo va a retener para que en la vida cotidiana nosotros podamos seguir avanzando, no conquistando, sino poseyendo lo que Dios conquistó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros. Los declaro muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Fuerte abrazo.